Radio Chilango. Bueno, las cosas que hay que ver. Donald Trump y Kamala Harris enfrentados rumbo a la Casa Blanca. El primero busca regresar a la Casa Blanca. La segunda, pues bueno, conquistarla por primera vez. Donald Trump estuvo en el Doral, que es como una zona bastante popular en Miami, en Florida. Ahí estuvo acompañado por varias personalidades, sobre todo de ultraderecha. Ahí estaba Eduardo Verástegui diciendo que por tercera vez va a ganar Donald Trump, asumiendo que falsamente, además y sin evidencia, que Donald Trump ganó la pasada elección presidencial, que además fue una de las principales motivaciones para dar este ataque al Capitolio. En fin, ahí están moviéndose los números. Hay prácticamente un empate. Ana María Salazar, especialista en seguridad nacional, exfuncionaria de la Casa Blanca y del Pentágono, colega periodista, columnista. Ana María, ¿cómo estás viendo los números y cómo estás viendo estas horas previas al 5 de noviembre? No, mira, a estas alturas yo creo que ya no podemos ver los números, Nacho. O sea, no te lo digo te lo digo en broma, pero con cierta seriedad, porque estamos hablando de una preocupación. O sea, lo que va a definir estas elecciones son estos famosos 7 estados bisagras, sí. Donde hay un 4% del electorado. O sea, lo que estados, me dices es, no hagamos el tracking, veamos cómo se comportan los estados bisagra. Pues ese es una opción. Okay. Ese es un camino, ese es un paquete. En McDonald's sí, dirían, ese es un paquete, ¿no? A propósito de esta foto. ¿No? Esa es una opción. Otra opción sería estar viendo, por ejemplo, hay un famoso historiador que ha podido predecir las elecciones desde los 90s, que es Alan Lichtman, que tiene estos 13 factores que definen quién va a ganar. Y él dice, como historiador, que va a ganar Kamala, ¿sí? Kamala Harris. Pero pues yo creo que el problema de la historia es que pues asumimos que la historia se repite, y yo la verdad sí creo que hay muchos factores de las elecciones, las últimas 3 elecciones presidenciales de Estados Unidos, que nos dicen que todo puede cambiar. A ver, todo puede cambiar. Dime 2 factores, además de los estados bisagra, Ana María. 2 factores. Uno tiene que ver el estado de la economía, ¿sí? Que es un factor muy importante. De hecho, a pesar de que los datos económicos señalan que ha crecido Estados Unidos, que está bollante, que le está yendo relativamente bien a Estados Unidos, a pesar de que hubo una baja ahorita y tal vez tenga que ver con la guerra, el hecho de que Israel probablemente va a invadir o va a atacar a Irán en las siguientes 24 horas, pero el estado de la economía es un factor muy importante, y él dice que favorece a Kamala Harris, pero tú ves las encuestas y el 3/4 partes de los encuestados dicen que la economía de Estados Unidos va muy mal, por ejemplo. Ese es un factor. Por eso te digo, es un poco raro tratar de evaluar aún cómo votaban las personas en el pasado, porque este es el problema. Los datos duros dicen una cosa y las percepciones de las personas dicen otra cosa. Sí. Entonces tú tienes un grupo de seguidores de Donald Trump que básicamente, verdaderamente creen que Kamala Harris es comunista y que va a convertir a Estados Unidos en Venezuela. Tienes otro grupo de personas que apoyan a Trump, que tal vez no son tan radicales como Trump, pero básicamente dicen que pues no es tan malo, y que ellos se acuerdan que la economía cuando él era presidente pues les iba relativamente bien, ¿sí? Se les olvida que este es un presidente que tiene 2 juicios pendientes, que todavía pues hay que ver qué es lo que va a pasar, pero si no gana, él va a enfrentar 2 juicios con la posibilidad de ir a la cárcel. Entonces, es un momento muy difícil de evaluar qué va a pasar en base a factores que tienen que ver con factores históricos. Y luego hay un dato ahí que me recuerda también lo que pasó en el 2016 con Hillary Clinton, que hay un grupo de probablemente hombres que los están encuestando y les preguntan por quién votaron o por quién van a votar, y dicen que van a votar por Kamala Harris, pero en la realidad no lo van a hacer o no salen a votar porque ella es mujer. O sea, creo que yo sí tengo un temor de que va a haber, particularmente entre
hombres latinos, sí, o hombres negros, que básicamente no les cabe en la cabeza, pues, que podría haber una mujer presidenta en los Estados Unidos, sí. Entonces, yo creo que esa para mí es la preocupación, que eso es lo que me quita sueño en la noche. Fíjate que ese 4% en estos estados indecisos, un porcentaje de ellos hombres no va a votar por Kamala, o a lo mejor no salen a votar, pero no quieren votar por Kamala porque es mujer. Bueno, ahí está tu lectura y creo que coincido contigo. Además, el tracking que estamos haciendo, como más tú te bien vale, dices. No quiero que me agarres a bombazos, o sea, imagínate que me des mis trancazos. Ana María, te mando un besote. Gracias, qué gusto verte. Te mando 2. Bye, Gracias. hasta luego.